En el día de hoy vamos a estar trabajando nuevamente con límites, obviamente, y me voy a dedicar expresamente a un tipo de ejercicios con límites que se resuelven con las propiedades que ustedes tienen al final del primer PDF de límites. Ustedes habrán visto que tenían exactamente estas propiedades que estoy enlistando acá. Para trabajar con ellas, voy a hacer hincapié en algunos detalles. Primero, si el límite de f de x cuando x tiende a igual L1 y el límite de g de x cuando x tiende a igual L2. Primera aclaración, L1 y L2 son números. Es decir, que para trabajar con las propiedades que se van a enlistar a continuación, esos límites deben de ser finitos. El resultado de cada uno de esos límites es finito, me da un número, ¿tá? Entero, fraccionario, positivo, negativo, o incluso alguno te podría dar 0. Lo que no te pueden dar es infinito. Segundo, la tendencia, que en este caso la represento por A, vamos a puntualizar ahora y más adelante, que esa tendencia sí podría ser numérica o infinita. La tendencia, no así el resultado, que para aplicar estas propiedades tiene que ser finito. Y luego vamos a ver que estas propiedades también van a ser válidas cuando estoy trabajando con lo que yo llamo límites laterales. Es decir, si a vos te dicen límite de g de x cuando x tiende a A, no te estoy diciendo por qué lado me estaba arrimando al A, entonces estoy asumiendo que podría ser por cualquiera de los dos lados. Si yo quiero aclararte que este es el resultado cuando me arrimo al A por derecha o por izquierda, debería entonces trabajar con lo que llamamos un límite lateral. Y en el caso del límite lateral, en la notación, ya lo habrán visto, esta tendencia, este A, iría acompañado de un índice superior que, si es positivo, indica que me arrimo a ese valor por derecha, si es negativo, me estoy arrimando por izquierda. Y entonces, repito de nuevo, considerando que el resultado de esos límites es numérico, tú te vas a encontrar con que, por ejemplo, el límite de una suma se puede desmenuzar en la suma de los límites, el límite de una resta en la resta de límites, en fin, y así seguirían. ¿Está claro? Bien, vamos a... Una pregunta. Sí. ¿Cómo trabajas? O sea, ¿cuál es la diferencia de trabajar cuando te acercas cuando la tendencia es por los dos lados o por un lado solo? Bueno, ahora lo vamos a ver porque justamente están los ejercicios que voy a proponer. Deme un segundito Ah, y ya ta. vamos a llegar. Estas son las Bien, bien. propiedades que ustedes entonces vieron al final de ese primer PDF. ¿Tá? Acá les aclaro que esas propiedades también van a ser válidas en caso de estar trabajando con límites laterales. Acá recuerdo la notación de los límites laterales. Y también van a ser válidas si la tendencia es infinita. No el resultado. El resultado tiene que ser numérico, ¿tá? Pero la tendencia podría llegar a ser infinita y las propiedades siguen valiendo. Y se incorporan, en el caso de una tendencia infinita, estas otras dos propiedades. Y entonces vamos directamente a un primer ejercicio propuesto para aplicar estas propiedades. En este caso, se me da de dato dos gráficos, uno para la función f, otro para la función g. Ojo que acá este punto es hueco, acá hay otro punto hueco, acá está lleno y acá está lleno. ¿Está? Y me piden calcular estos límites. ¿Está? Obviamente, por ejemplo, en el primer caso es el límite de una suma. Voy a pensar en esas propiedades que enlisté más arriba. El límite de una suma se separa en la suma de los límites a condición de que cada límite te dé finito. ¿Tá? Repito, si cada uno de estos límites no fuera finito, la separación esa no corre. ¿Está claro? Las propiedades son válidas solo si los resultados son finitos. Bien, entonces, volviendo al ejercicio. Límite de una suma
lo voy supuestamente a separar en suma de los límites. Lo único que tengo que chequear que cada uno de esos límites dé finito. ¿Tá? Entonces, otra cosa que voy a tener que atender y recordar para hacer estos ejercicios. Para que exista el límite finito de una función para una cierta tendencia, ambos límites laterales deberán darte lo mismo. ¿Está claro? O sea, el límite de f de x cuando x tiende a es finito, o sea, me da un número, solo si los dos límites laterales coinciden. ¿Está? Bien, vamos a ver cómo voy a aplicar esto. Entonces, volviendo al primer ejercicio que pedía calcular el límite de esta suma. Supuestamente la propiedad me dice que puedo separar en suma de dos límites, pero esta separación es válida solo si cada uno de estos límites te da finito. Entonces, vamos a tratar de ver cuánto da este límite y cuánto da este otro. Para eso me valgo, vuelvo a repetir, de este teorema. Es decir, que el límite de f de x cuando x tiende a 2 me dará finito solo si sus dos límites laterales coinciden. Entonces fue lo que hice acá más arriba. El límite de f de x cuando x tiende a 2, en principio esto no lo sé, desmenuzo en los dos límites laterales, los determino y veo qué es lo que me dan. Entonces, para eso vas a observar la gráfica, ¿tá? Yo tengo que calcular el límite de f de x cuando x tiende a 2. Voy a Profe, ¿puedes desmenuzar repetir eso último? que esta separación que haces acá es válida, o sea, que el límite de una suma se separa en suma de límites, solo si cada uno de estos límites es finito. Entonces, voy a tener que determinar el valor de este límite y el valor de este otro. ¿Cómo hago para calcular este límite? Bueno, este límite va a existir y va a ser finito solo si sus límites laterales coinciden. Entonces yo aquí más arriba calculé esos dos límites laterales y vi que me daban. ¿Cómo los calculé? Mirando el gráfico. Fíjense que estoy calculando el límite de f, así que voy a la gráfica de f. Cuando la x tiende a 2, buscan el 2, está acá. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto me da el límite de la función cuando x tiende a 2 por derecha? Me estoy arrimando al 2, voy hacia el 2 por la derecha. Observen cómo me muevo, voy hacia el 2 por la derecha. El correspondiente f de x tiende a tomar este valor que sería 2 también. Y te estás arrimando a este valor 2 por debajo de una paralela al eje de las x, que podés trazar por 2. Por eso se anota que el límite de la función cuando me arrimo al 2 por derecha es 2 por abajo. Acá hay algo que ustedes tienen que tener bien presente. Un signo de más como índice superior en una tendencia indica que te arrimás por la derecha a ese valor. ¿Tá? Si vos tuvieras un índice superior negativo, significa que te estás arrimando por la izquierda a ese valor. Eso porque yo me estoy moviendo en el eje de las abscisas. Me puedo mover hacia la derecha o vengo por la izquierda. Me muevo horizontalmente. En cambio, los resultados de los límites se leían en el eje Y. Entonces, a un cierto valor. Bien, perdón, pero hubo un problema en la conexión, se nos cortó. ¿Están todos ahí? Perdón, tengo problemas en la conexión a internet. ¿Me están escuchando? Ahora sí. Bien, Ahora sí. se nos cortó momentáneamente, me apareció un cartelito. Bueno, vuelvo a lo que estaba hablando. Así que yo estoy calculando los dos límites laterales y lo que estaba diciendo es que una cosa son los índices superiores que coloco en una tendencia y otra van a ser los índices superiores que colocas en un resultado.
¿Está? Un signo de más como índice superior en una tendencia indica que vos te estás arrimando a ese valor por la derecha. Un signo de menos como índice superior, entonces indica que te arrimás por izquierda. Eso porque vos te estás moviendo sobre el eje de las X, donde me puedo mover horizontalmente. En cambio, los resultados de un límite se leían en el eje de la Y. Entonces vos a un resultado en el eje de la Y te podés arrimar por arriba o por debajo. ¿Tá? Entonces aquí indicaba que yo me arrimaba al 2 por debajo. Volvamos al dibujo. Fíjense, cuando yo me arrimo al 2, el 2 estaba acá por la derecha, voy hacia el 2 por la derecha, en el eje de la Y también vas a ir a tomar el valor 2, pero te vas a estar arrimando por debajo de una horizontal por 2. Si yo me arrimo al 2 por la izquierda, voy a ir hacia el 2 por la izquierda, en el eje de la Y el resultado también tiende a tomar el valor 2 y también te vas a ir arrimando por debajo de una paralela al eje de las X. Por eso ambos límites laterales me dieron 2, ¿tá? Y como los dos límites laterales me dieron iguales, voy a poder decir que existe el límite finito para esta función y toma el mismo valor que sus límites laterales. ¿Qué pasa con la función g cuando me arrimo al 2? De nuevo desmenuzo en los dos límites laterales. Entonces, ahora voy a mirar el dibujo de la función g, el 2 está acá. Si vos te arrimás al 2 por la derecha, voy hacia el 2, voy hacia el 2 por la derecha, el correspondiente f de x tiende a tomar este valor, que sería 0, pero me vengo arrimando por debajo de la horizontal. Por eso anotamos que el resultado es 0 menos. En cambio, cuando me arrimo al 2 por la izquierda, volvamos al dibujo, me arrimo, el 2 estaba acá, al 2 por la izquierda, vengo hacia el 2 por la izquierda, el correspondiente f de x tiende a tomar también el valor 0, pero ahora te venís arrimando por arriba del horizontal. Por eso el resultado será 0 más. No importa que uno haya sido 0 menos y el otro haya sido 0 más. En definitiva, los dos fueron 0. Entonces considerás que te dieron iguales. Y entonces el límite de g cuando x tiende simplemente a 2 es 0. Volviendo a la propiedad, habíamos dicho que el límite de una suma se separaba en suma de límites a condición de que cada uno de estos límites fuera finito. Finito me dieron, cambio cada uno por su resultado, 2 más 0, 2. ¿Hasta acá van todos? ¿Acosta habías levantado la mano? Sí, te quería preguntar si eso es lo que se tenía que indicar, si está por arriba o por abajo sobre, sobre el eje de la Y, se Cuando tenía que aplicar para los ejercicios pasados. Sí, no, en los pasados no, solamente en este tipo de ejercicio donde vos estás mirando un gráfico, porque solo si lo miro a partir del gráfico puedo decidir si me arrimaba por arriba o por abajo al resultado. ¿Estamos de Ah, ok, acuerdo? Ya lo ok. vamos a ir discutiendo en otro tipo. Bien, en la segunda parte de ese problema pedía calcular el límite también de una suma, pero ahora cambió la tendencia, es cuando x tiende a 1. Bien, otra vez pienso en aplicar la propiedad, pienso en separar en suma de dos límites, pero voy a tener que ver si cada uno de estos límites da finito. ¿Cómo? Desmenuzando en el cálculo de sus límites laterales y viendo qué da. Entonces ahora voy a ir al límite de la función f cuando x tiende a 1. Acá debería decir f también, límite de f cuando x tiende a 1 por izquierda. Bien, vayamos al dibujo de f. Ahora me estoy arrimando al 1, el 1 está acá. Así que cuando yo voy hacia el 1 por la derecha, voy hacia el 1, el correspondiente f de x tiende a tomar también en el eje de la Y el valor 1, y viene por arriba de una horizontal por 1. Entonces sería un 1 más. Vamos a ver, un 1 más. Ahora me arrimo, esto es f, vuelvo a repetir, al 1 por izquierda. Entonces, en la función f, el 1 está acá, ahora voy hacia el 1 por la izquierda, voy hacia el 1 y el correspondiente f de x tiende a tomar también el valor 1, pero ahora venís por debajo de la horizontal. O sea que anotás 1 menos.
No importa que uno haya sido por arriba y el otro haya sido por debajo. En definitiva, los dos me dieron 1. Entonces se considera que esos límites laterales coinciden y entonces esto existe el límite finito y toma el mismo valor que sus límites laterales. ¿Qué pasa con la función g cuando me arrimo al 1? Bien, vayamos al dibujo de g, el 1 está acá. Si me arrimo al 1 por derecha, la función tiende a tomar este valor, que sería 1, y me vengo arrimando por debajo de la horizontal, 1 menos. En cambio, si me arrimo al 1 por la izquierda, voy hacia el 1 por la izquierda, el correspondiente f de x tiende a tomar el valor 2, y lo está haciendo por debajo de la horizontal. Así que cuando yo escribo el desmenuzamiento de los límites laterales, cuando me arrimaba el 1 por derecha me había dado 1 por debajo. Cuando me arrimo al 1 por izquierda, 2. Entonces los límites laterales me dieron distintos. Si los límites laterales te dieron distintos, no existe el límite finito de esta función. ¿Y qué pasa? Que cuando yo voy a la propiedad, esto se cambiaría por un 1, pero esto no existe. Y basta que un pedazo no exista para que ya no exista el límite total. Bien. En la parte C te piden el límite de un producto, según la propiedad se desmenuza en producto de esos límites. Esta propiedad es válida solo si cada uno de estos límites nos da finito. Entonces, para razonar cuánto te da cada uno de estos límites, calculo sus límites laterales. Acá voy a calcular el límite de f cuando x tiende a 0, separo en 0 por derecha y 0 por izquierda. Así que vuelvo al dibujo. Me voy a arrimar ahora al 0, el 0 está aquí. Cuando yo me arrimo al 0 por derecha, voy hacia el 0 por derecha, el correspondiente f de x tiende a tomar el valor 0, pero se viene arrimando por arriba del horizontal. Cuando me arrimo al 0 por la izquierda, el correspondiente f de x tiende también a tomar el valor 0, pero viene por debajo del horizontal. Uno da 0 por arriba, el otro da 0 por debajo, pero en definitiva ambos dieron 0. Así que como los dos límites laterales coinciden, este límite va a existir y va a tomar el valor de sus límites laterales. ¿Qué pasa con g cuando me arrimo al 0? Esta es la gráfica de g. Cuando yo me arrime al 0 por derecha, voy hacia el 0 por derecha, pero no vengo de 4 kilómetros de distancia, vengo de las proximidades. Así que si vos te arrimás al 0 por derecha, el correspondiente f de x tiende a tomar este valor, 1,5, 3 medios, y te vas arrimando por arriba del horizontal. Si yo me arrimo al 0 por la izquierda, la función tiende a tomar también ese valor 3 medios, pero ahora se está arrimando por debajo del horizontal. O sea que uno te dio 3 medios por arriba y el otro me dio 3 medios por debajo. No importa que uno haya sido por arriba y el otro haya sido por debajo, en definitiva los dos me dieron 3 medios. Y entonces este límite va a existir y va a valer 3 medios. Cuando voy a sustituir en la propiedad que apliqué, este límite lo cambiás por 0, este lo cambiás por 3 medios, pero 0 por cualquier cosa da 0. Y así sigo aplicando las propiedades. En este caso me piden el límite de un cociente. Se separa en cociente de los dos límites, siempre y cuando cada uno de estos dé finito. Así que voy a calcular este y voy a calcular este que está aquí. Cuando voy a calcular el límite de f de x, cuando x tiende a menos 1, después lo chequearán ustedes, desmenuzo en los límites laterales, ambos me dan menos 1, por eso este límite finito existe. Cuando calculo el de g de x, desmenuzo en los dos límites laterales, no importa que uno haya sido 0 por arriba y el otro haya sido por debajo, los dos me dieron 0, este existe y vale 0. Así que cuando reemplazo, me queda algo así. Recuerden que el resultado de un límite, aunque yo pongo el igual, en realidad tiende a tomar el valor 0. O sea que esto tiende a 0, porque si fuera un 0 exacto, dividir por 0 no existe en matemática. ¿Tá? Y habíamos dicho que cuando tenés un número dividido algo
que tiende a 0, o sea, algo que es muy, 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 muy pequeño, el resultado era infinito. Un número sobre 0 daba infinito. Lo tienen en la primera tabla del repartido voluminoso. Ahora, importante los signos, porque una cosa es que me dé menos infinito en el eje de la Y, el dibujo se está yendo hacia abajo, y otra cosa es que te dé más infinito, se va para arriba. Entonces, acá vamos a tener lo siguiente. Arriba me había dado un resultado numérico que era -1, y abajo me había dado 0. ¿Por qué voy a tener que atender al índice superior del 0 y no atiendo al índice superior del numerador? Primero, el 0 era el único número que no tenía signo, o sea, el 0 nunca lleva signo delante, no es ni positivo ni negativo. El 0 no lleva signo delante. Entonces, cuando yo voy a hacer este tipo de tratamiento y a decidir el resultado, voy a tener que tener en cuenta el índice superior del 0, ¿está? Porque él no tiene signo delante. Entonces yo, a la hora de hacer el signo total de este cociente, sería -1 sobre 0 más, menos dividido más, menos. Y luego sería -1 sobre 0 menos, menos dividido menos, nos da más. No tengo en cuenta el índice superior en el -1, o sea, ningún resultado numérico, porque un resultado numérico que no sea 0, tengo que atender al signo que lleva adelante. En cambio, el 0 que no tiene signo, sí tengo que atender a su índice superior, a la hora de determinar el signo total de un cociente o un producto. ¿Entendieron? Y eso no se lo olviden. Bien, después acá tenías el límite de un producto para hacer, se separan el producto de los límites, fíjense que acá tienen que calcular este límite, no es ni f ni g lo que está acá, es una expresión polinómica. Ya habíamos visto que para calcular un límite cualquiera empiezan por cambiar x por el valor de la tendencia, yo cambiaría la x por algo que es casi 2, así que sería casi 2 al cubo, es casi 8, tiende a 8, y este sí es el límite de mi f de x. El resultado de este límite, no lo volví a repetir, tendrían que desmenuzarlo en los dos límites laterales y demás, porque en realidad ya lo había hecho en otro pedazo de este ejercicio, acá en la primera parte, el límite de la f, ¿tá? Cuando x tiende a 2, había calculado los dos límites laterales, habían coincidido, y entonces la conclusión que sacaba es que ese límite era 2. Por eso no lo volví a hacer porque ya lo tenía, simplemente lo sustituí y operé. Acá tenés el límite de una raíz, es la raíz del límite, a su vez tenías el límite de una suma, se descomponía en suma de dos límites, límite de una constante, no importa qué tienda, es la constante, otra propiedad que habrás visto, por eso te queda raíz de 4 y el resultado es 2. Y hasta acá, este primer tipo de ejercicio donde vuelvo a repetir, el dato que tenés es el gráfico, y a partir del gráfico tenés que hacer la lectura para deducir cuánto valen esos límites elementales, para luego aplicar las propiedades. Ahora voy a ir a otro tipo de ejercicio, más parecido a lo que vieron en el repartido. Es decir, ahora me dan el resultado de 3 límites puntuales, elementales, no tengo que hacer lectura de ningún gráfico, ya me das el resultado, y simplemente quieren que aplique para calcular estos límites que son un poco más voluminosos. Entonces, en el primer pedazo, estos eran los datos que tenés, te piden calcular el límite de la raíz cúbica de g. La propiedad dice que pasa la raíz fuera de la palabra límite, para acá, por eso es raíz cúbica del límite. Este límite, según el dato, era -8, la raíz cúbica de un número negativo existe, su resultado es negativo y nos da -2. Por acá tienen que calcular el límite de una operación combinada. ¡Ojo! Porque para determinar en qué orden aplican las propiedades, es importante saber cuáles son las operaciones que van regiendo la lectura de esa expresión. Ustedes tienen siempre que pensar, si yo le fuera a leer este ejercicio a alguien que no lo está viendo, ¿cómo se lo leo? Bueno, ante todo esto es la suma
y o resta de una serie de términos. Las operaciones fundamentales son las sumas y las restas, las que separan términos. Entonces vos vas a arrancar aplicando las propiedades de esa suma o resta, que te dice que el límite de una suma o resta de expresiones se desglosa en la suma o resta de varios límites. Después, dentro de este primer límite, tenés el producto de una constante por una función, la constante pasa adelante, y luego te queda el límite elemental que te habían dado de dato, y lo mismo hacemos en estos otros términos. En este otro límite de toda esta expresión voluminosa que combina muchos tipos de operación. Pero ¿cuál es la operación que rige la expresión? Porque ella es la que me va a dar pie para saber con qué propiedad tengo que arrancar. Bueno, si yo le voy a leer esta expresión a alguien que no lo ve, lo primero que hago es decirle que es el límite de un cociente. Y si esto es el límite ante todo de un cociente, arrancan aplicando la propiedad del cociente, que dice que el límite de un cociente se desmenuza en límite del numerador sobre el límite del denominador. Después, a su vez, cuando vaya al numerador, me encuentro con que es el límite de una suma, se desmenuza en suma de límites. Este es el límite de una constante, nos da la constante. Este es el límite de un producto de un número por una función, el número pasa delante de la palabra límite, luego este sí lo tenés como dato. Debajo lo mismo, era el límite de un producto, por eso pasé la constante para delante de la palabra límite, y este lo tenés de dato, y así llega un resultado numérico. Otro, voluminoso. Hay mezcla de operaciones, pero ¿cuál es la fundamental? ¿Cuál es la que rige la expresión y es la que me va a dar pie para saber por qué propiedad aplico? Bueno, pensemos cómo se lo leo este ejercicio a alguien que no lo ve. Y esto, ante todo, es la potencia de un producto. La operación fundamental es la potencia, entonces busco la propiedad del límite de una potencia. Y me dice que el límite de una potencia sería la potencia del límite. Luego acá adentro es límite de un producto, desmenuzás en producto de límites y así sucesivamente. Acá la operación fundamental es un cociente, por eso arranqué haciendo límite del numerador, límite del denominador, y luego van desmenuzando. En este caso, la operación fundamental es la raíz. El límite de una raíz es la raíz del límite. Y a su vez acá adentro, en la cantidad subradical, te queda el límite de una suma. Desgloso en suma de límites. Pero este primer término, en la expresión subradical, es el límite del producto de una constante por una función. Sale la constante para afuera, y así sucesivamente. Es decir, que en este tipo de ejercicios donde me piden calcular el límite de una expresión voluminosa, es muy importante decidir en qué orden debo de ir aplicando las propiedades, porque si no me puede llegar a dar cualquier cosa. Y para decidir en qué orden debo ir aplicando las operaciones, ustedes tienen que decidir cuál es la operación fundamental que va rigiendo en cada paso que dan esa expresión, porque es ella la que te da el puntapié para saber con qué propiedad arrancar. ¿Y cómo decido cuál es la operación que rige o que gobierna una expresión? Pensando en si yo fuera a leerle esa expresión a alguien que no la ve, ¿cómo se la leo? Cuando yo razono cómo tengo que leerla para que el otro que no la está viendo la entienda, entonces, en definitiva, al razonar cómo la leo, estoy razonando cuál es la operación que gobierna, ¿está? Que es la que me va a dar el pie para saber con qué propiedad arrancar. Bueno, ¿alguna consulta que quieran hacer hasta acá? De esto no, profesora, yo tengo una duda sobre el material que pasó por Está. revuelto. Garibotti, levantaste la mano. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, estuve teniendo problemas porque no sé cómo resolverlo, cuando calculas el límite y de un límite de cociente de polinomios,
pero no tenés todas las raíces, o sea, no puedes hacer la descomposición factorial. ¿Cómo se procede en ese caso? Bien, pero a ver, esperen un segundito, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto que tengo como fondo de pantalla? Anadón, habías levantado. ¿Sobre esto no? ¿Puedo dejar de compartir esta pantalla? Bien. Yo tengo una duda sobre si hay que plantear